Mi vida había sido siempre un reflejo de orden y disciplina. Desde joven me esforcé por construir un hogar estable y próspero. Nunca pensé que algo tan simple como un resfriado común pudiera llevarme al borde del abismo, ni que la gente en la que confiaba pudiera mostrar su verdadera cara en los momentos más oscuros. Todo comenzó una fría mañana de invierno cuando me desperté sintiéndome extrañamente débil. Ignoré la sensación, pensando que era solo fatiga acumulada del trabajo y las responsabilidades. Sin embargo, a lo largo del día, mi condición empeoró rápidamente, fiebre, mareos y un dolor intenso en el pecho me hicieron finalmente llamar a un médico. Los resultados fueron devastadores, un cuadro grave de neumonía que requería hospitalización inmediata. Me trasladaron de urgencia a un hospital cercano, y lo que parecía un procedimiento de rutina pronto se transformó en algo mucho más serio. Los doctores lucharon por estabilizarme, pero la infección había avanzado demasiado. Recuerdo vagamente cómo mi mundo se volvió borroso, como sentí que caía en un abismo sin fondo, hasta que la oscuridad me envolvió por completo. Durante días, estuve en coma inducido médicamente, con apenas un hilo de conciencia que me mantenía atado a la vida. Mientras yacía en la cama del hospital, completamente inconsciente, la vida continuaba a mi alrededor. Mi hijo, Rodrigo, de 32 años, estaba siempre presente, mostrando una preocupación que todos los médicos consideraban admirable. Durante mucho tiempo, creí que había criado a un hijo honorable y responsable. Sin embargo, mientras yo luchaba por cada respiración, se desarrollaba un plan silencioso y calculado que cambiaría todo para mí. Un día, una de las enfermeras me observó durante sus rondas y comentó lo mucho que Rodrigo se preocupaba por mí. Siempre está aquí, dijo. Parece que no se va ni un minuto de su lado. Yo, aún entre la vida y la muerte, me sentí reconfortado por esa presencia familiar. Sin embargo, en algún lugar profundo dentro de mí, un instinto tenue y confuso me susurraba que algo no estaba del todo bien, aunque no podía articularlo. Mientras yo permanecía inconsciente, los días se convirtieron en semanas. Cada visita de familiares y amigos me era ocultada parcialmente por la fatiga y la medicación. Nadie sospechaba que Rodrigo estaba tomando decisiones sin mi conocimiento. Aparentemente, él estaba preocupado por mi bienestar financiero y legal. Sin embargo, su preocupación tenía un matiz que yo no podría haber imaginado. En un momento que marcaría un antes y un después, mi abogado de confianza llegó al hospital para revisar documentos importantes relacionados con mi testamento. Durante años, había dejado todo organizado, propiedades, inversiones, cuentas bancarias y una parte sustancial para causas benéficas que me importaban profundamente. El testamento estaba claro, escrito con precisión y sin ambigüedades. Pero mientras yo estaba incapacitado, alguien logró manipular las circunstancias para intentar cambiarlo a su favor. Rodrigo comenzó a presionar al abogado con mensajes y llamadas insistentes, asegurándole que yo estaba a punto de despertar y que necesitaba firmar un nuevo acuerdo que él mismo había preparado. El abogado, confiando en la relación que teníamos con nuestro hijo, dudó, pero también comenzó a considerar la posibilidad de que, dadas las circunstancias, tal vez era necesario agilizar ciertos procedimientos para protegernos a todos. Lo que yo no sabía era que en esos mismos días, mientras estaba atrapado entre la vida y la muerte, mi hijo había logrado reunirse con notarios y redactar un documento que beneficiaba directamente sus intereses. Durante ese tiempo, mi hermana Carmen y mi mejor amiga, Lucía, comenzaron a notar ciertas actitudes extrañas en Rodrigo. Comentarios casuales sobre cómo todo sería más fácil si papá firmara rápido, la insistencia constante sobre documentos y su insistencia en mantenerme bajo estricta vigilancia médica, todo parecía normal a primera vista, pero pronto se volvió inquietante. Lucía me visitaba cada día, y aunque yo no podía responder, sentía su energía protectora. Su presencia me mantenía conectado con la realidad de alguna forma. Carmen, por su parte, observaba los movimientos de Rodrigo con creciente sospecha, comentando que no le gustaba cómo actuaba nuestro hijo, especialmente cuando discutía con médicos y abogados. Lo que nadie podía prever era que la situación alcanzaría un punto crítico un día en que yo, inexplicablemente, comencé a mostrar signos de despertar. Primero fueron pequeños movimientos, un parpadeo, una respiración más profunda, un leve giro de cabeza. Los médicos se sorprendieron, y yo sentí un estremecimiento extraño,
como si mi mente regresara lentamente a un mundo que ya no reconocía completamente. Poco a poco, recuperé conciencia suficiente para escuchar conversaciones a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre, Rodrigo hablando con el notario por teléfono, asegurándose de que todo estuviera listo para que firmara el Nuevo Testamento en cuanto despertara. La casualidad más aterradora del mundo, había llegado justo a tiempo para escuchar su plan, a tiempo para intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que escuchaba. No podía moverme ni hablar, pero mi mente estaba completamente activa, absorbiendo cada palabra, cada detalle. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa entre mi cuerpo débil y mi mente alerta. Comencé a notar pequeños gestos. Rodrigo revisaba documentos en mi mesa, se aseguraba de que ciertos papeles fueran retirados o colocados estratégicamente. La tensión aumentaba cuando veía cómo interactuaba con médicos y abogados, mostrando una preocupación fingida, mientras detrás de esa fachada se ocultaba un cálculo preciso y despiadado. Finalmente, llegó el día en que los abogados vinieron al hospital con la intención de que firmara los documentos. Yo aún no podía levantarme de la cama, pero estaba lo suficientemente consciente para comprender lo que estaba en juego. Mi instinto me gritaba que debía actuar de alguna manera, pero mi cuerpo no respondía. Lo único que podía hacer era observar, escuchar y planear mi intervención. Carmen y Lucía también se encontraban en la habitación, ajenas a que yo ya podía percibir cada movimiento. Sus rostros reflejaban preocupación genuina, mientras que el de Rodrigo brillaba con un cálculo frío y meticuloso. Lo que yo no podía saber en ese momento era que la intervención de estas dos mujeres sería crucial para impedir que mi hijo completara su plan. Sin embargo, el tiempo corría en mi contra, y cada minuto aumentaba la tensión dentro de mí. Recuerdo vívidamente cómo el notario, con documentos en mano, se acercó a mi cama. Rodrigo lo acompañaba con una sonrisa que parecía demasiado ensayada, tratando de demostrar autoridad y control. Las palabras que escuché fueron como un disparo directo a mi corazón: Señor, estos documentos reflejan su última voluntad. Solo necesitamos su firma para que todo sea legal y efectivo. Mi respiración se volvió agitada, y aunque no podía hablar, logré emitir un sonido leve que llamó la atención de Carmen. Ella me miró y algo cambió en su expresión. Por un instante, comprendió que yo estaba despierto. Ese momento fue el punto de quiebre. Mi conciencia, mi vigilancia silenciosa, había llegado justo a tiempo. Mi hijo, confiado y seguro de que su plan se completaría sin obstáculos, no tenía idea de que yo estaba escuchando cada palabra, observando cada gesto. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente, buscando la forma de detener la injusticia, de proteger lo que había construido durante toda mi vida, y de asegurar que mi voluntad verdadera prevaleciera. El ambiente en la habitación se volvió eléctrico. La tensión era palpable, como si el aire mismo se hubiera cargado de electricidad. Yo aún no podía moverme ni hablar, pero mi presencia consciente, aunque silenciosa, alteraba el flujo de la situación. Carmen, percibiendo mi alerta, hizo un gesto sutil a Lucía, quien entendió de inmediato: algo no estaba bien, y debía estar lista para actuar en cualquier momento. Rodrigo, mientras tanto, continuaba su juego, convencido de que su plan estaba a punto de culminar con éxito. Sonreía, hablaba con seguridad, y cada tanto miraba mi rostro, buscando alguna señal de aprobación que nunca llegaría. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentar la verdad más dura de su vida. Yo estaba allí, despierto, consciente y listo para recuperar el control de mi destino. La historia, que había comenzado como una simple enfermedad, se había transformado en un drama familiar que marcaría para siempre nuestras vidas. Cada decisión, cada acción tomada mientras yo yacía inconsciente, ahora estaba en riesgo de desmoronarse frente a mi vigilancia silenciosa. Y aunque todavía no podía intervenir físicamente, sabía que el momento de actuar estaba cerca, y que la confrontación con mi propio hijo sería inevitable, una prueba que definiría quién realmente respetaba mi voluntad y quién había elegido traicionar la confianza de toda una vida. El silencio en la habitación era casi insoportable. Cada respiración de Rodrigo sonaba como un desafío a mi presencia consciente. Mi mirada, aunque aún limitada por la debilidad de mi cuerpo, se mantenía fija en él. Carmen y Lucía, percibiendo la tensión, se acercaron a mi cama, listas para protegerme en caso de que el plan de Rodrigo se materializara.
La atmósfera estaba cargada de una electricidad que solo precede a un enfrentamiento inevitable. Rodrigo, confiado en su engaño, sostuvo los documentos frente a mí. Papá, estos son solo formalidades. Confío en que comprenderás la necesidad de firmar rápidamente, dijo con esa voz segura y convincente que había usado toda la vida para manipular situaciones a su favor. Yo sentí como cada palabra retumbaba en mi mente como un eco de traición. No podía moverme ni hablar, pero cada fibra de mi ser estaba alerta, transmitiendo a Carmen y Lucía un mensaje silencioso: algo está mal, y debemos detenerlo. Carmen, con su intuición aguda, comenzó a interrogar a Rodrigo con preguntas indirectas, intentando desviar su atención del notario. Rodrigo, ¿seguro que papá comprende esto? No queremos apresurarnos con decisiones importantes. Su tono era casual, pero bajo la superficie se percibía firmeza. Lucía, a su lado, vigilaba cada movimiento del notario, anticipando cualquier intento de manipulación. Rodrigo sonrió con suficiencia. Por supuesto, tía Carmen. Todo está perfectamente explicado. Solo queremos asegurarnos de que papá firme mientras está consciente y todo sea legal. Su seguridad era tan convincente que por un momento parecía que todo estaba bajo su control. Pero no contaba con que yo, aunque físicamente atrapado en mi cama, podía percibir cada mentira, cada intento de engaño. Fue entonces que ocurrió algo inesperado. Mi mente, concentrada y alerta, logró generar un pequeño movimiento, un parpadeo consciente y prolongado que captó la atención de Carmen. Sus ojos se agrandaron al instante. «Está despierto», murmuró con un hilo de incredulidad y emoción. Lucía, igualmente sorprendida, respiró hondo y asintió. En ese instante, Rodrigo, al notar el cambio en mi expresión, frunció el ceño con irritación. Algo no cuadraba, creía que yo aún estaba inconsciente, y de repente, los cimientos de su plan comenzaron a temblar. El notario, sin comprender del todo lo que ocurría, continuaba presionando: «Señor, solo necesitamos su firma. Esto es para su propio bienestar y el de su familia». Yo intenté emitir algún sonido, pero solo salió un leve suspiro. Sin embargo, la intensidad de mi mirada fue suficiente para que Carmen comprendiera: mi voluntad era clara, y yo no aprobaría aquel documento falso. Rodrigo comenzó a impacientarse. Su sonrisa confiada desapareció, y sus palabras se volvieron más cortantes. «Papá, no entiendo por qué estás reaccionando así. Esto es solo un trámite». Intentó inclinarse sobre mí, buscando una reacción, pero en ese momento Carmen dio un paso firme. «No es un trámite, Rodrigo», dijo con voz firme. «Papá está despierto y consciente. Nada de lo que intentes tiene validez si él no da su consentimiento». Lucía asintió y agregó: «Hemos estado observando todo. No puedes manipular esto a escondidas». La convicción en sus voces comenzó a derrumbar la fachada de seguridad que Rodrigo había construido. Él respiró hondo, tratando de mantener la compostura. «Está bien, pero esto es complicado. Todo esto lo hice pensando en tu bienestar, papá». Su voz temblaba ligeramente, revelando la tensión que ya no podía ocultar. Yo, aunque aún incapaz de hablar, sentí un profundo dolor. Aquel hijo al que había amado y enseñado todos los valores, había optado por la codicia sobre el respeto y la gratitud. El notario, confundido, preguntó: «Señor, ¿podemos proceder entonces?». Carmen y Lucía, con una sincronización perfecta, intervinieron. «No. No hay ninguna firma hasta que todo esté aclarado y papá confirme con plena conciencia su voluntad». Sus palabras eran firmes y definitivas. Rodrigo se quedó en silencio, comprendiendo que su plan se había topado con un muro impenetrable. Durante horas, la tensión creció mientras se realizaba un análisis minucioso de los documentos. Carmen y Lucía exigieron que cada línea fuera revisada, cada cláusula comparada con el testamento original. Rodrigo, cada vez más nervioso, intentaba justificar sus acciones. Solo quería proteger los bienes familiares, no es lo que parece. Pero su intento de manipulación era débil frente a la evidencia clara de sus actos. En un momento, el abogado que me representaba decidió hablar directamente conmigo, aunque solo podía comunicarme mediante gestos y parpadeos. Logramos un sistema simple: parpadeo una vez para sí, 2 veces para no. Fue agotador, pero suficiente para expresar mi voluntad.
A través de esta comunicación, dejé claro que rechazaba categóricamente cualquier cambio realizado en mi testamento sin mi consentimiento, y que deseaba mantenerlo exactamente como lo había escrito años atrás. Rodrigo, al percibir que no podría salirse con la suya, comenzó a mostrar signos de desesperación. Su rostro palideció, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Intentó un último intento de persuasión, rogándome que considerara el cambio por el bien de todos, pero su voz carecía de convicción. Todo su argumento se desmoronaba frente a la firmeza de mi decisión y la protección de quienes me rodeaban. Finalmente, el notario confirmó que ningún documento firmado en mi ausencia tenía validez. Cada papel que Rodrigo había intentado presentar fue descartado, sellado y documentado como inválido. La sensación de alivio y justicia fue abrumadora. Aunque mi cuerpo aún estaba débil, mi espíritu estaba fuerte, consciente de que había recuperado el control sobre mi vida y mis decisiones. Rodrigo, derrotado, se sentó en silencio. Sus ojos evitaban el contacto conmigo, y por primera vez en años, percibí en él un atisbo de arrepentimiento y miedo. Carmen y Lucía lo miraban con una mezcla de desaprobación y tristeza, ambos sabían que esta lección sería difícil, pero necesaria. La traición estaba clara, y aunque había dolor, también había una oportunidad de redención si Rodrigo decidía enfrentar sus errores con honestidad y humildad. En los días siguientes, se implementaron medidas legales adicionales para proteger mi testamento y asegurar que ninguna manipulación futura fuera posible. Consulté con abogados y notarios de confianza para reforzar la validez de cada cláusula y me aseguré de que todos los registros fueran supervisados por personas imparciales. Cada decisión se tomó con calma y precisión, garantizando que la justicia prevaleciera. El despertar del coma y la recuperación completa fueron un proceso largo, pero cada día me sentía más fuerte, más consciente de la fragilidad de la vida y de la importancia de proteger lo que uno ha construido con esfuerzo y honestidad. Rodrigo, por su parte, se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos. La relación entre nosotros cambió radicalmente, hubo momentos de tensión y confrontación, pero también de reflexión. Su orgullo había sido herido, y su codicia se vio expuesta a la luz de la verdad. A medida que pasaban los meses, comenzamos a reconstruir lentamente nuestra relación, con límites claros y un entendimiento mutuo de respeto y responsabilidad. Aunque el dolor de la traición nunca desapareció por completo, aprendimos que la verdad y la justicia podían prevalecer incluso en las circunstancias más oscuras. Carmen y Lucía permanecieron a mi lado como pilares inquebrantables, recordándome que la lealtad y la protección de quienes realmente nos aman son fundamentales para superar cualquier desafío. El impacto de aquel episodio me enseñó varias lecciones valiosas, la importancia de la vigilancia incluso cuando uno parece indefenso, la necesidad de rodearse de personas de confianza y la certeza de que la codicia puede revelar las verdaderas intenciones de quienes creemos cercanos. Aprendí a no subestimar nunca el poder de la conciencia y la determinación, y comprendí que, aunque el cuerpo puede estar débil, la mente y el espíritu pueden actuar como guardianes de la justicia y la verdad. Finalmente, el testamento permaneció intacto, reflejando mi voluntad real y mis valores más profundos. Las propiedades y bienes que había trabajado toda mi vida por preservar ahora estaban protegidos, y las disposiciones para causas benéficas que tanto me importaban continuaban vigentes. Sentí una paz profunda al saber que, a pesar de la traición y el riesgo, mi vida y mis decisiones habían prevalecido. Y así, mientras el sol se filtraba por la ventana de la habitación del hospital, comprendí que aquel despertar no solo había salvado mi testamento, sino también mi dignidad y mi legado. La vida, en toda su fragilidad y complejidad, me había dado una segunda oportunidad para reafirmar mis valores y mostrar que, incluso frente a la traición más cercana, la verdad y la justicia siempre encuentran su camino.